vamos a traer un poco de seriedad, por favor. Claro, no. Ya empecemos a ubicarnos en la góndola de la seriedad. Está en la punta de la mesa el señor Nicolás Brondo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Yo seguiría con el bloque rave Yo también. menos media hora más. Eternamente. Es un gran bloque. Aparte, Hay que Fede ir baila- incorporando motivos, pero sí. Fede baila y es como que Fede le siente. hace toda la atmósfera completa, sí. Totalmente. Espectacular. Fede Ahora que sabe estoy- sí. cuándo se siente y cuándo se mueve uno en el tema. Exactamente. No, y verlo en la pantalla también tiene como mucho... Es un gran show mucha onda, visual. sí, Escúchame, exactamente. Nico, ¿vos cómo estás? Porque no te vemos hace como un mes. Sí, Estuviste me- enfermo, te me fuiste a pegó. Rosario, no sé dónde. Las dos cosas. Que es lo mismo, Estuve ¿no? enfermo y me fui a Rosario. Ah, sí. señor. ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, Rosario, la verdad que bastante sucia. Bien. Bastante sucia. Sí. ¿Estaba cerca? Sí, siempre está cerca. Sí. Rosario siempre estuvo cerca. Me pegó duro, sí, me enfermé. Cancelamos la columna de la semana pasada porque Sí. no me podía levantar. Lo vi en la cama, al programa lo vi en la tele y mandé foto porque estaba ahí tapadito hasta acá, sí, me pegó duro. Y Claro, después fue me fui- el martes de la gente viéndonos en la tele, que después subimos un carrete a @contra la gravedad OK, con toda la gente que nos ve en televisores, que me parece fascinante cómo nos vemos en tele. Sí, y encima el tele mío es muy viejo y se ven como muy rosas. Ah, Sí. hay algo de Rosas, eso, sí. Bien. Muy rosas. sí. Después les voy a mandar de vuelta la foto. Y sí, después me fui al evento Crack Bam Boom, que es en Rosario, que es este evento de cómics muy grande, 4 días. Que siempre vas, ¿no? Sí, con stand. Igual creo que este año, el año que viene no voy con stand. Si voy Solo. Es sábado y domingo a hacer presencia en los stands de las editoriales que me editan y qué sé yo. Igual me encanta, debo decir, en tu cuenta de Instagram, cuando vas a eventos y de golpe hay un montón de sillitas y estás vos en una de ellas y atrás de todos superhéroes tipo la Comic Con. Ah, sí. Y digo, por favor, qué tipazo. No, bueno, y estuve en la charla de la portada de DCKO que hice, ¿te acordás Sí. que la presentamos acá? La estuvimos hablando acá. Con Juan Ferreira. No, la que hice yo para Crossover. Ah, que yo es hice verdad. que hubo una presentación, vos fuiste, Yo fui. fue el Remy y la hablamos acá en el programa también. Y eso estaba re bueno porque sí, era como que toda la magia, era las portadas atrás en una pantalla gigante de Superman, Batman y todos los superhéroes, la sala llena porque también es bastante mainstream todo, así que... Vos sabés que estuvo muy esto está muy mal que lo diga yo, pero luego lo diré igual porque a veces no lo dice uno, no lo dice nadie. Pero me da mucho orgullo y mucho placer visual que toda la gente que forma parte de este programa sube historias como muy específicas de nicho, pero todas muy lindas. Ah, sí. O sea, me gusta. nunca entras a la cuenta de Instagram de ninguno de nosotros y ves la misma historia. Sí. Viste que a veces pasa que, no sé, estás viendo Instagram, ves 200 mate, el mismo asado y la misma canción de la conga. Sí. Sí. Bueno, los raros, como decía Fede, Es un programa de raros, es verdad. en el teatro a mí me gusta porque aparte también es como te da curiosidad. Sí, ¿Qué está siempre haciendo? uy, a ver qué hace Brondo, por qué lo han invitado qué acá están como viendo? especialista. ¿Qué están leyendo? Sí, me encanta. Así que Pero sí, bueno, ¿de qué vamos a hablar el pasó? día de hoy, señor? Muy rápido. Vamos a hablar de Dave Sim, que es un creador. Vamos a Sí. hablar de un tema bastante particular que yo tenía ganas hace mucho, pero no lo encontraba a la vuelta. A ver. Pero lo vamos a ir develando al tema de a poquito, porque quiero hablar de Dave Sim primero como un autor enorme, un gran dibujante. Rami va a empezar a pasar unas fotitos ahí de su obra. Es el hombre que quiso que el cómic fuera literatura. En la bien. década del 70 los superhéroes estaban como muy en boga, se comían el mundo, y este tipo era como el principal odiador de Marvel, de DC, era muy pro autor. Los derechos de autor, es uno de los principales creadores de los derechos de autor. Odiaba que las editoriales negrearan a los autores de una forma pornográfica. Y obviamente él es el creador de Cerebus, que ahí lo estamos viendo en pantalla, que Cerebus es un aardvark, así se llama el animal. Es un qué? cerdo ¿Qué? Un hormiguero. advar. ¿Pero sí. existe de verdad? Si googlean cerdo hormiguero, se van a encontrar con un animal muy extraño. A ver. Es muy raro, es como un oso hormiguero, pero tiene como la trompa más gorda. O sea, estamos diciendo que Ok. existe en la vida real. Existe en la vida real, sí. Ah, sí. ok. Es un oso. Es un horrible. Cerdo hormiguero. Es horrible. Es horrible. Tiene algo de Nacho Ben. No, me quiero corregir. No porque Nacho Ben sea horrible. No importa. No, es un espanto, es un espanto. Mira lo que es ese animal, ¿cómo va a decir algo así? Hay algo en la mirada. No importa.
Continuamos, por Es favor. como, como aparte, un- Cerebus es un Yo tengo que animal dejar de decir antropomórfico. lo que pienso, ¿no? Sí, podrías como, En voz alta. poner un par de filtros antes. Pone quizás. Rami, pone el dibujo de Cerebus a ver si, como es un animal antropomórfico, porque es un cerdo con forma humana. Ah, bueno, pero ahí en el Capaz cómic que- que estamos viendo hay una cosa de fortaleza. Claro, está más Sí, sí. fachero. Claro. Sí, bueno, tiene como más onda, ¿no? Que el bicho. Pero bueno, vos te haces cargo de eso, ¿no? Sí, obvio. Bueno, Cerebus es la gran creación de Dave Sim, que empezó siendo una parodia. Dave Sim es un dibujante, es guionista también, pero principalmente dibujante. De estos dibujantes realistas, Ujú. muy grosos. Vamos a ver un par de páginas de Cerebus ahí. Él se propuso con esta obra hacerla muy larga y que fuese completamente de él. Se abrió su propia editorial que se llama Advark Algo, junto con su, bueno, ahora ex mujer, en ese momento era la esposa. Y bueno, Cerebus empezó siendo como una parodia de Conan el Bárbaro. Ok. Pero a medida que iban pasando los años, porque esto salía todos los meses, se iba complejizando mucho más, porque se iba complejizando mucho más Dave Sim mismo. Dave Sim también lo hablamos, lo debo haber nombrado cuando hablábamos de las comiquerías y de la expansión de esos autores indie que le querían escapar al kiosco de revistas. Ujú. y se inventan las comiquerías, se inventa la venta directa, se inventa hablamos cuando hablamos del comic code, de ciertos cómics que no se podían vender en los kioscos porque no eran para chicos. Bueno, este tipo fue uno de los grandes impulsores de que existan locales de venta. Ahí estamos viendo unas imágenes. El tipo es un virtuoso del dibujo, es un académico del dibujo y nada, es espectacular lo que hacía. ¿Por qué? Cerebus, sí. Perdón, porque me ha pasado de ver otros cómics que tienen esto, que veo, que capaz es un juicio mío que le voy a poner, pero hay muchos dibujantes que es como que le sale muy bien dibujar cosas muy realistas y muy oscuras y ensombrecidas, y todos los personajes y los escenarios que vemos ahí están como muy bien, y él es un bicho ridículo. Sí, bueno, ¿Por qué es ese tipo de elección? Porque digamos? justamente, y ahí vamos a ir, porque justamente como empieza como una parodia, necesita, en el caso de Dave Sim, un personaje que sea como, que esté apto a decir lo que sea. Claro. Cerebus incluso es un personaje, es bastante grosero, habla en tercera persona de él mismo, es bastante valiente, es muy violento, entonces como que a través de ese personaje se permite decir muchas cosas y eso es a lo que justamente vamos. ¿Por qué? Cerebus es una obra de 300 números. ¡Qué bárbaro! Se empezó a publicar en 1977 y terminó de publicarse en 2004, cerca de 6.000 páginas. Yo le iba a traer, pero la verdad que no es pesada, pero es incómoda. Esto salía en revistas por mes, pero después empezaron a recopilar en libros gordos, así como de 600 páginas que les decían Sí. las guías telefónicas, porque parecían guías de telefónicas, ¿Y cuántos de esos son? y son un montón. O sea, porque son muchos, 300 en números, revistita, pero en formato gordo. y ahí ponele que entren, no sé, porque 10, 12. tengo- sí, más. Sí, 12, ponele que 12. Sí, Bien. sí, como Watchmen, ponele. Sí. Claro. Yo tengo el 1, que es una séptima reimpresión. Yo creí que valía algo y no. Lo iba a traer porque está viejo, está Ujú. todo amarillo, es muy loco. Bueno, justamente eso, fue el gran promotor de los derechos de autor. Esto todo lo bancó él, era Cerebus en un momento fue como muy popular y levantó muchísima guita. El tema es que justamente el señor Dave Sim se empieza como a complejizar en su vida. Digo que hablaba de política, de economía, hablaba de religión, mucho religión. Hasta en este Cerebus- punto de la vida de él, porque quiero hacer un repaso mínimo. Sí, O sea, él a favor de los derechos de autor. Sí. Él a favor de una cuestión más compleja, o sea, de la literatura en el mundo del cómic. Sí. Él en contra de las grandes industrias medias pavas, como Sí. Marvel y DC. esto antes de Watchmen y de Sandman, que tienen como esa impronta O también. sea, antes de que estuviera de moda hacerlo. Sí. Y de todas estas opiniones que vos decís, política, economía, religión, ¿podríamos decir hasta acá que era uno de los buenos? Sí, Ok. porque se empieza a complejizar justamente y empieza a morder banquina el señor Dave Sim. En su vida privada era muy alcohólico, tenía un problema grandísimo con el alcohol, no sé si todavía lo sigue teniendo porque está vivo, tiene 70 años. Ok. Pero empieza a tener obsesiones filosóficas, conflictos personales, comportamiento destructivo y todo eso lo ficcionalizaba y lo volcaba en Cerebus. De eso hablaba. Y se iba poniendo cada vez más peluda la cosa. En los 90 sufre lo que él define como una revelación espiritual. Y ahí ya empezamos. Ya empezamos. Muy Arrancó bien. el brote.
tiene un colapso nervioso, una crisis psicótica y una visión religiosa extrema. Todo esto en las Un páginas brote del cerebro. psicótico. Es un brote. Sí, claro. Esto así es. nunca termina bien. Brote nietzscheano. Exactamente. Hay un número famoso, el número 186, en donde aparece un texto larguísimo en donde Sí. empieza él a exponer sus teorías, sus propias teorías, ya a esa altura completamente craqueado de la cabeza, sobre hombres, mujeres, poder y espiritualidad. Entonces como que se complicó bastante. Le pegó el Matías Ale total. Sí, y bueno, y muchos eso lo abandonaron, muchos seguidores, muchos fans lo abandonaron, desapareció de la escena, siguió publicando en los 90, también lo llama Todd McFarlane cuando empieza a sacar Spawn. Hay unos numeritos de Spawn que lo escribe uno Neil Gaiman, uno Alan Moore, uno Garth Ennis, otro Dave Sim, y no me acuerdo qué otro guionista grosso había, dibujados por Todd McFarlane, y el de Dave Sim es un número que está agotado, no se consigue, es imposible de conseguir el Ahora, de Cerebus. mi pregunta que aparece es- Cerebus en Spawn también. Claro. Mi pregunta es, la gente lo deja de consumir porque él enloquece y lo que su cómic se había vuelto ilegible porque las opiniones eran No, porque ya las opiniones horribles. eran como demasiado. Y las entrevistas que daba, y era un tipo bastante complicado. Y eso es lo que por ahí, lo que quería tirar que hablemos, por eso, digamos, tengo hasta ahí. Bien. Eso voy a hablar de Dave Sim, por ejemplo, pero lo que quería que hablemos y que le tiremos también a la gente, que manden sus audios, es de justamente de lo que se habla siempre, de separar al artista de la obra. Yo tengo como una decisión, una postura, y después en el texto también se va a ampliar, pero separan al artista de la obra. ¿Cómo les va con eso? Sea de cine, sea de cómics, sea de literatura, sea de música. Porque Cerebus, hasta cierto punto, y cuando no mordía Banquina demasiado, era excelente. O sea, es una gran obra, Cerebus. Pero termina, o sea, le hizo un final, no mordió Banquina la historia cuando él mordió Banquina. Yo o sea, no leí todo, la verdad que no leí todo porque eso es muchísimo. Claro, claro. No lo tengo, de hecho, y leerlo en digital me destruye los ojos. Bien. Claro, para mí, en todo no caso, sé cómo- lo que yo no entiendo acá es si yo enloquezco, me da un brote psicótico, fantástico. Una cosa es que yo venga acá a la radio y empiece a hablar de que creo en Dios, que hasta ahí, para el caso, da lo mismo. Si creo o no creo, los chistes seguirán siendo lo mismo, el contenido lo mismo. Y otra cosa es que yo venga acá y diga, bueno, quiero que todos los judíos estén muertos. Claro. O yo soy Dios. O yo soy Dios. Claro, Por eso también. no sé hasta dónde es el brote psicótico de él o si eso derivó en que ya en el mismo cómic había opiniones horribles. Sí, en el mismo cómic había opiniones horribles y las complementaba con entrevistas que siempre hablando de una época en donde no era tan normal tener un tipo con poder diciendo barbaridades y que tenga seguidores y que lo banquen y que esté publicando y todo por su cuenta y tan libremente. Por eso es que también él como autor, como persona pública, desapareció del mapa. Siguió saliendo Cerebus, pero hasta 2004. De 2004 para acá, el tipo desapareció completamente. Porque ya era como que nadie lo bancaba. O sea, que me pasó hace poco, lo hemos charlado nosotros dos porque es una persona de la cual voy a hablar a continuación, con Neil Gaiman. Sí. Neil Gaiman, el autor de Sandman. Sandman, gracias, se me había ido el nombre. En el mejor momento de Sandman, o sea, con la moda retomada, con la serie de Netflix, etcétera, lo que ocurre es que hay una serie de denuncias de unas empleadas domésticas, si yo no digo mal, no recuerdo mal, Y fans. y fans en contra de Neil Gaiman. Yo no sé en qué terminó, sé que él hace poco emitió un comunicado, Sí, entiendo se, que no... se descanceló, digamos. Se descanceló él mismo. Él mismo. No le funciona muy Lo bien. cual es rarísimo. Pero luego, en ese momento me puse a leer cosas y había mucha gente enojada porque Neil Gaiman, en su momento, un gran defensor de los derechos de las minorías. En los cómics aparecen personas trans, travestis, lesbianas, Sí, era todo lo contrario. la magia. Uno podría sospechar, entre muchísimas comillas, es uno de los buenos. Ahora, lamentablemente, para bien o para mal, a mí no me cambia el hecho de que él sea o no sea un abusador en la vida real a lo bueno que está Sandman. Claro. Para mí Sandman no deja de estar bueno, no deja de estar bien escrito, no deja de ser una obra de arte porque él sea un abusador. Que le correrá las buenas de la ley, en cuyo caso, que será condenado, que lo meterán en cana, que le sacarán muchísimo dinero y lo que corresponda hacer. Ahora, Sandman no es una peor obra o una mejor obra porque el tipo sea una mala persona. Eso me pasó hace poco, pero insisto, para mí habría que ver, no sé, el caso puntual. Y sí, hay que ver caso por caso, ¿no? Creo que Pero sí. no se puede hacer un juicio de valor tan grande como si yo separo la obra del artista.
Porque hay casos en los cuales no está separada ya desde el vamos. Yo, Sí. yo creo que... Yo pienso muy parecido también. Yo pienso lo mismo y me parece que incluso es una discusión que por ahí está como demasiado racionalizada. Y no me quiero poner hippie, pero el arte para mí te entra por lugares que no son tan racionales, digamos. Entonces para mí la cuestión está en vos ser coherente y fiel a lo que realmente sentís, digamos. A mí me pasa que, bueno, yo me entero un montón de cosas de Michael Jackson que me parecen un bajón, pero después voy a escuchar un tema de Michael Jackson y probablemente siga sintiendo lo mismo que sentí la primera vez que lo escuché. Ahora sí, a mí me cambia de repente la canción de Michael Jackson porque me entero cosas sobre él y bueno, también tendré que ser como coherente con eso. Después están las otras ramificaciones que son, bueno, capaz no voy a ponerle plata al artista que hizo una barbaridad, digamos, o no voy a contribuir con su arte de alguna manera, pero después en cuanto al consumo, yo creo que racionalmente puedes decir, ay, no voy a escuchar más de esta persona, si me entero algo mañana de Tom York, y voy a decir, y bueno, no sé, capaz sigo escuchando Radiohead y porque lo sigo disfrutando igual. En algún punto. Creo que también la obra de arte no es solamente del artista, sino que se le da significado cuando llega al espectador también. Exacto, sí. Bueno, a mí me parece también mucho eso, que hay que apropiarse más de la obra y no tanto del artista, de la celebrity. Me parece que como que inflarla está de más. Es que no hay que ser fan No, tampoco. no, sí, suscribo lo que dijeron ambos o tres. Sí, yo siento que en general otorgo y pienso que es mucho más importante una obra que su autor, generalmente, pero sin el dogmatismo de decir, bueno, solamente la obra y entonces el autor lo que haya hecho no me importa. Yo sé que influyen ambas cosas en la otra. O sea, la obra que haya hecho un tipo es muy influyente en su vida como autor, porque si no Michael Jackson hubiera terminado preso en los 90 y no terminó Claro. preso. O sea, se Claro. murió en su casa Michael Jackson, a pesar de haber sido un pedófilo toda la vida. Y a la vez también, por supuesto, o sea, las obras son influidas permanentemente, en algunos casos más, en algunos casos menos, por la vida del autor, que es una persona muy importante para que la obra exista, por lo menos en lo que se dice la condición de emergencia, para que la obra tenga vida en el mundo. Les pongo un caso que para mí es el más fronterizo de todos y uno de los menos graves, que es el caso de Louis C.K., por ejemplo, Sí, que es sí, un cómico. claro, sí. En el cual, en muchos de sus chistes que son más graciosos, está la cosa de qué tipo tiene detrás, de que era medio un abusador, un creepy, un perverso, no sé qué cosa. Un pervertido. Entonces, cuando vos volvés a escuchar el chiste, una vez que ya Claro. sabes lo que hacía, no era un chiste. El tipo estaba contando algo que había hecho de verdad, que había hecho sentir muy mal a la gente, entonces te estás riendo del que cometió realmente un acto. No es como Woody Allen, por ahí que los chistes de Woody Allen son todos intelectuales, no sé qué cosa, y después se casó con la hijastra que tenía 15 años. Sí. Eso es otra cosa. Claro, para mí va por ahí, Totalmente. también voy a poner otro ejemplo que es, para mí si en la obra está lo que está mal, bueno, entonces para mí sí corre el mismo juicio para el tipo y la obra. Yo no puedo separar mi lucha de Hitler. No, no, O sea, no, ¿me no, entendés? no, Ahí es totalmente. inseparable. Gran trama. Pero bueno, investigando, a mí me Pero, pasó. por ejemplo, Sí. con Neil Gaiman, que una de las mejores tramas es La Casa de Muñecas, creo que está el Sí. personaje que es trans al final. Esa obra de arte, con el contenido y el mensaje que tiene, en la época en la cual lo edita, para mí sigue teniendo el mismo peso y el mismo valor. Claro, pero está, por ejemplo, Sí. Calíope de Sandman, Sí. que es un unitario que tiene 22 páginas, es como está entre medio entre arcos de argumentales. Investigando eso, a mí me pasó cuando sucede lo de Gaiman, me pegó por ese lado porque el capítulo va justamente de un escritor fracasado, que no se le ocurren más ideas, que no está escribiendo nada, no está vendiendo absolutamente nada, está en la pobreza absoluta, hace un ritual y la captura Calíope. Y el ritual era que si él la mantenía presa en el ático de la casa y la violaba todas las noches, iba a tener ideas infinitas. Y eso sucede, el tipo empieza a publicar, empieza a vender libros, se hace famoso, se hace multimillonario y la mantiene presa ahí a Calíope justamente para seguir haciendo esto hasta que se entera Sandman y va y lo castiga y le libera a esa. Bueno, Neil Gaiman en ese momento, cuando escribe Calíope, que debe haber sido ya los 90 ya avanzados, dijo que después de escribir Calíope, esto está en una entrevista, él mismo, Neil Gaiman, nunca más le faltaron ideas. Y es como exactamente lo mismo que pasa en el cómic. Es fuertísimo. Sí, Calíope sabiendo que es- lo hacía. Es digamos. bastante oscuro, Y sí. Calíope Y sí. es uno de los grandes capítulos de Sandman, porque aparte de eso tiene 22 páginas. Todos los otros arcos argumentales son varios números. Este es uno solo y es como una clase magistral de guión. Sí, es increíble. Por eso también yo estoy como para proponer eso, de robarnos la obra. Porque también como autor digo, bueno, yo hago algo, escribo algo, lo dibujo,
después lo publico y sale. Ya no es más tanto mío, es tuyo, es el del que lo lee o de la biblioteca en donde esté, abandonado. Entonces, por ahí de estos tipos tan oscuros habría que no solamente apoderarnos del dinero y hacerlos pagar, sino también sacarles la obra. O sea, ya no es más tuya, Neil Gaiman, es primero de los dibujantes y después mía. Sí. Sí, lo que pasa es que también, o sea, yo, así como dije lo que digo hace un rato, hay una parte que es medio indivisible en el que quizás los mismos componentes de deseo, frustraciones que pasan por la cabeza del autor están impresos en la obra y capaz son esas mismas cosas que después son fibras que se oscurecen adentro del chabón y lo llevan a hacer las cosas malas que hacen. Entonces también hay que reconocer que si hay una maldad inherente en un ser humano, de alguna manera va a estar un poco presente en la obra que haga. Más si es literatura, me parece que, no sé, por ahí la música es un poco más abstracta en ese sentido. No, pero que yo no- estar ahí yo no escribiendo estoy de un acuerdo. texto. No, yo digamos. tampoco. Yo no estoy de acuerdo en la comunicabilidad moral que se le imprime a veces a las obras de arte. Como que yo puedo querer que todo el mundo sea bueno y hago un cuento donde todo al final sale bien y todas las cosas buenas pasan y lo tiro al mundo y eso hace que el mundo sea mejor. No. Y al revés tampoco. Pero yo no digo que sea eso ni a propósito, ni que el chabón esté diciendo, miren, en este guiño voy a hacer un personaje que tiene gente atada en el sótano, digamos, sino como que es medio imposible que en algo tan puro como la creación artística, además de una obra como Sandman, no haya presente algo inconsciente quizá que también forme parte de las atrocidades que hizo, porque no sé si son tan divisibles las cosas, no hay un Neil Gaiman autor y un Neil Gaiman violador, es Neil Gaiman y punto. No, Sí, pero en todo caso ahí sácalo del medio. lo que ocurre es que la culpa no es del que lo consume. No, Claro, por supuesto no, que no. Acá, ni de para la mí obra. hay un error conceptual que es, pasa lo mismo, a ver si sirve el ejemplo. Para mí pasa lo mismo que pasa en la ecología. Ajá. Que vos tenés a las grandes industrias tirando un montón de porquería al río y viene un tipo y te dice, no, la culpa es tuya porque no usás desodorante a bolilla. Y por mucho que yo cambie el aerosol por la bolilla, el mundo seguirá contaminado Totalmente. igual porque la culpa no es mía. Totalmente. Claro. Hay una cosa media de los últimos años de esta parte, que siempre la culpa es del último eslabón de la cadena y curiosamente nunca la culpa es del que tiene el poder. Porque Sí, el culpable es Neil Gaiman, que es el que tiene el poder y el que abusó de las empleadas domésticas. Claro. No el que lee Sandman. No, Sí, y además sí. Sandman, inclusive hecho con esa maldad intrínseca que puede haber quedado no reflejada de Gaiman, puede generar efectos que traicionen las visiones que Gaiman tiene, por ejemplo, con respecto de la sociedad o las relaciones con las mujeres y demás. Sí, no, obvio. no porque uno haya escrito una obra, esa obra tiene que serle fiel. Eso es a lo que me refiero. Y de hecho nunca le es fiel, casi nunca. A nadie, no solamente ni Gaiman. Quiero saber qué piensa la gente. 3513-506-360. El tema del día, la separación o no de la obra y el artista. Creo que arranca por acá, a ver. Hola muchachos, ¿cómo están? De todas maneras, por lo menos a mí se me hace difícil separar al artista de la persona. ¿Qué otra cosa es una obra sino un poco de ese artista? Es medio difícil. Yo no estoy de acuerdo. Ok, bueno. El mejor ejemplo, artista persona, es Maradona. Muchos dicen, no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Bueno, Bueno, ahí tenés otro ejemplo también bastante importante. Sí. No, porque justo la gente que dice, no, lo aprecio como futbolista Maradona, pero Maradona no es lo que, no fue lo que fue solamente por su... Maradona es un caso Lugar más como complejo. futbolista. igual. Sí, para mí es mucho más complejo Es más Maradona complejo que... porque Sí, totalmente, sí. Trasciende. Hola muchacho, ¿cómo le va? A mí me pasa que cuando leí Sandman, uno intuye que una persona que puede crear todo eso, con todos esos recovecos y todas esas cosas, hay algo ahí por detrás. Por ejemplo, cuando abusa de la chica que es la musa, su musa inspiradora, o la historia del romano que es abusado, que va todos los años ahí a ver, toda la tristeza y todo eso, es como que de algún lugar sale todo eso. Me hace acordar cuando había un presidente que decía que el jardín, el Estado era un jardín con todos los niños envaselinados, de algún lugar sale todo eso. Entonces, cuando me enteré de Neil Gaiman, como que no me pareció tan raro todo eso. Bueno, ¿Qué dejen- pasa? Hacer una obra encima. Momento, paren la obra, me pondré a responder esta cosa de la radio. Que los del martillo terminen un poco. Alguien dice por acá, uno sigue consumiendo la obra y ellos recibiendo plata por eso. Bueno, pero vendrá la justicia a decirle, ¿sabe qué? A partir de ahora, esta tonelada de dinero
irá para las víctimas. Pague. Totalmente. Sí, además- Eso tiene una forma Pero de no, ser reparado. a veces Que no están te, muertos no te los- pueden perseguir, no te pueden poner en policía de ver que escuchan en Spotify el otro para que hagamos una lista de todos los artistas cancelados y dejemos de escucharlo, y lo mismo con los libros. Salvo que sea mi lucha de Hitler, por supuesto. No, o sea, hay, y que- Que hay vaya un- para la familia de Hitler, ¿no? Y que, insisto, hay una manera de intervenir en eso, que es que la justicia diga, a partir de ahora, esto tiene una multa o un costo de tanto dinero que irá a parar a una sociedad de beneficencia. Por supuesto. La parte económica es la que más rápido se salva. La Claro. cuestión acá es la parte moral. Yo tengo amigos que han tirado los libros de Harry Potter por las declaraciones que ha tenido la autora. Pero a mí eso me ¿cómo parece va a una tirar pavada. los libros? Bueno, ya es un acto performático en el cual uno se quiere poner en primer por plano, favor, ¿no? sí. Empezando por ahí. Lo Porque subió a después no Historia, la etiquetó a Leonor Silvestri. Por eso, es que para mí... etiquetó Manolo Pichot. Claro, pero En, poco. en toda esta cosa, en todo este juego de la obra del artista, siempre hay una cosa que es la que más me molesta, de mírenme que yo soy más moralmente correcto que ustedes. Totalmente. Sí. Totalmente. Hay una cosa media de torre de marfil que es la que más pudor me da. Y después otra cosa. Hay obras que son tan pobres que da lo mismo que las arrojemos al vacío junto con el autor. ¿Qué estás hablando de Harry Potter? No. Para un poco. Porque no, hoy, ¿qué haremos con Somi Caramelo? Arrójelo al vacío junto con el pelado Sordera. A mí qué me importa, señor. Bueno, chicos, es muy complicado separar la obra del artista. Y ahí cuando tiraron lo del Diego, no es punto de comparación porque sí, muchos dicen, no, yo lo admiro a Maradona como futbolista, pero no en su vida personal. Y Maradona era todo, dentro de la cancha y fuera, siempre fue exactamente lo mismo. No me voy a poner a hablar del Diego porque a mí se me pianta un lagrimón. Pero es muy difícil separar la obra del Para que no haya problemas, saquemos al Diego. Sí, porque en el caso de Maradona la vida Es era otra artística cosa. también, entonces Sí. era como una cosa medio rara. No se puede separar la obra del autor, no sean muertos. Bánquensela, el paquete viene entero, no sean cagones. Hay un poco de eso, igual, ¿eh? Hay un poco de eso, totalmente. también. Sí, estoy consumiendo esto. ¿Qué querés que le haga? Sí. Me resulta difícil, depende del caso. Me pasó con Woody Allen después de ver el documental Farrow vs. Allen y volví a ver las películas de él en las que además actúa y siempre sale con chiquillas. Tampoco tanto. O sea, sí, algunas sí, ¿no? Sí, pero sí, es bastante chiquillo. Hay una peli que Pero es un hace viejo todo- que se enamora de una de 16. La que está Bueno, en Nueva York. también la necesidad de subrayar, ¿no? También Woody Allen, por favor. Claro. El oyente de los golpes dice, che, chicos, les pido disculpas, se ha roto un caño de mi baño. Oh, y él mandando un audio, disculpe, Le señor. pedimos perdón. Acá el problema es que la justicia, primero que nada, no llega necesariamente ni en tiempo ni en forma. E incluso si llega, una restauración Total. monetaria no es un parche. ¿Entendés? Es como no va a arreglar el hecho del daño que ya fue causado. No, ahí estamos de acuerdo, Sí, 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 pero entonces la totalmente. discusión no es artística ni moral, es una discusión sobre la justicia y cómo funciona. Por eso digo, son discusiones distintas. Es difícil separar. Yo no pude ver más videos de Mar de Fondo, por ejemplo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por Fantino? Por Fantino No entiendo. y sus últimas opiniones respecto a los devenires del país. Sí, parece que No sí. entiendo. Pero claro que se puede separar la obra del artista. Si la obra es algo estático, que queda en un momento, que lo hizo en un momento de su vida, y después el artista continuó con su vida, su ideología, su cuestión, incluso te puede haber cambiado y ni siquiera estar de acuerdo con su propia obra. Sí, yo ahí coincido. Hay un montón de casos, me sale autores de libros escritos porque es lo que más consumo, de tipos que reniegan de sus libros para siempre. Sí. O sea, hasta los tipos que hacen los libros dicen, che, este libro me parece una verga y lo hice yo, y se separan automáticamente. Y la obra también crece y se separa de su autor, las dos cosas. Absolutamente. Señores, tenemos un texto del señor Nicolás Brondo. Tengo un montón de mensajes. No me los borren. Hacemos una tanda y los escuchamos a ustedes del otro lado. Pero queremos cerrar con un texto que ha preparado el querido Nicolás Brondo, que suena y se lee de la siguiente manera. Durante mucho tiempo confundí al artista con su obra. En etapas sucesivas, gracias al psicoanálisis, he llegado a disociarlos de una forma clara. Se puede ser un gran artista y un cabrón. Una persona fea puede hacer cosas muy hermosas. Es posible captar en el papel toda la belleza del mundo sin llegar a formar parte de ella. Resulta extraño. ¿Cómo puede verse uno tan superado por lo que hace? Ahora bien, si la obra es mejor que el artista, ¿cómo es que no lo mejora? La mano roza lo divino mientras los pies chapotean en la mediocridad. Podés preferir el uno al otro, pero el mensajero y el mensaje rara vez se confunden. Esto es de Manu Larsenet.